Hola, nosotros somos el grupo número 3, que está conformado por Cedeño Vélez César Alberto, Delgado Mendoza Edwin José y quienes hablan Mendoza Briones Gemma Alejandra. Le vamos a exponer sobre las normas ANSI ISA-S, versión 5.1 de 1984, revisión 1992 de la sección 6. El propósito de esa norma es establecer un medio uniforme para estimular instrumentos y sistemas de instrumentación utilizados para medición y control. A continuación vamos a hablar sobre los símbolos en línea. Estos símbolos de las líneas de la conexión de dispositivos funcionan y son parte integral de sistemas dedicados, tal como los sistemas de control distribuidos o sistemas de computadoras personales y los sistemas informáticos de control. Estos símbolos de línea se conectan en término independiente y son basados en microsensores y computadoras. A continuación se mostrarán los símbolos de las líneas de la conexión entre instrumentos y otros. Ya, como primer símbolo de línea tenemos una línea recta, que es una conexión a proceso, enlace mecánico o alimentación de instrumentos. Como señal definida tenemos una línea recta que tiene tres diagonales entrecortadas. De ahí tenemos la señal neumática, la señal eléctrica, la señal hidráulica, el tubo capilar, la señal electromagnética o sónica, que es guiada, la señal electromagnética o sónica, que no es guiada, el enlace de sistema interno, que es software o enlace de información, el enlace mecánico, señal neumática binaria y señal eléctrica binaria. Ya, suministro. Se sugieren las siguientes abreviaturas para denotar los tipos de fuentes de alimentación. Estas designaciones también se pueden aplicar para purgar suministros de fluidos. Tenemos la simbología y la descripción. AS, suministro de aire. ES, suministro eléctrico. GS, suministro de gas. HS, suministro hidráulico. SN, suministro de nitrógeno. SS, suministro de vapor. Y SW, suministro de agua. Símbolos y posición de los instrumentos. La simbología que se muestra en la siguiente tabla sirve para identificar si el instrumento es local o se encuentra en un sistema de control. Esta simbología se le utiliza para plasmarla en los gráficos dinámicos o los planos de sistema de instrumentación de seguridad. Bueno, a continuación en la tabla observamos como un instrumento discreto o aislado, un círculo que tiene una línea recta, que es un montado en tablero, normalmente accesible al operador. Un círculo normal montado en campo y un círculo con dos líneas en medio, ubicación auxiliar, normalmente accesible al operador. Como instrumento de display compartido o control compartido, tenemos un círculo con una línea en medio dentro de un cuadro que es montado en tablero, normalmente accesible al operador. Un círculo dentro de un cuadro montado en campo y un círculo con dos rayas en medio dentro de un cuadrado, ubicación auxiliar, normalmente accesible al operador. Como instrumento de función de computadora tenemos un hexágono con una línea recta en medio montado en tablero, normalmente accesible al operador, un hexágono montado en campo y un hexágono con dos líneas rectas, ubicación auxiliar, normalmente accesible al operador. Por último tenemos un rombo con una línea recta en medio, dentro de un cuadrado, montado en tablero, normalmente accesible al operador, un rombo dentro de un cuadrado montado en campo y un rombo con dos líneas rectas en medio montado en un cuadrado, ubicación auxiliar normalmente accesible al operador. Estas tres últimas son instrumentos de control lógico programable. Por último tenemos estos tres, que es el círculo, el rombo dentro de un cuadrado y un hexágono, que están con unas líneas entrecortadas. Estos normalmente son inaccesibles o detrás de los dispositivos o funciones de panel que se pueden representar mediante el uso del mismo símbolo, pero con barras horizontales discontinuas. Gracias. Muy bien,
vamos a hablar de los símbolos generales de instrumentos o funciones. En este caso tenemos en el punto 14 instrumentos con número de etiqueta larga. Es evidente que es un círculo con una etiqueta larga, ¿no? Una numeración larga. También tenemos el número 15, que serían dos círculos que se encuentran ligeramente pegados y que nos difiere, bueno, nos señala que es compartir instrumentos de vivienda común, o sea, son parecidos. También tenemos señales como la piloto luz, en este caso sería un círculo con 4 líneas, el número 17, que sería mentado en panel, o punto de patchboard, en este caso es un rombo con una letra dividido por una línea y una numeración. También tenemos otro rombo, que es purga o dispositivo de lavado. Cuando vaya se encienda o nos señala este símbolo, pues ya sabemos que es una purga o un dispositivo de lavado en el proceso. También tenemos la R, que está dentro de un rombo, que es descansar por actuador o tipo de pestillo. También tenemos otra simbología, en este caso es un rectángulo con una línea ondulada dentro de ella y que nos va a referir, o nos va a señalar a un diafragma de sello. También tenemos este rombo muy importante también, hay que mencionarlo, con una I podríamos decirlo, o una línea en medio, que significa indefinido o lógica de interbloqueo. Muy bien. También vamos a hablar de los símbolos de cuerpos de válvulas de control o símbolos de amortiguador. Cabe destacar que toda esta simplificación, de cierta manera, es porque dentro de los planos, digamos, en un proceso de tuberías, pues se demoraría mucho en hacer el dibujo claro de estas válvulas, por decir ejemplo. En este caso tenemos en el punto 1 para un símbolo general, en el tipo 2, en este caso sería ángulo, que sería para una válvula angular. El caso aquí tenemos para una mariposa, sería una válvula de mariposa. En este caso esta simbología nos señala que en este caso va a un obturador rotativo o válvula de bola. Para el punto 5 tenemos una válvula de 3 vías. Para el punto 4 pues tenemos una válvula de 4 vías. Para el punto 7 sería una válvula de globo. Para el punto 9 hablamos de un diafragma. Y para el punto 10, 11 y 12 podemos ver que hay diferentes configuraciones, pero específicamente estamos hablando de amortiguadores o rejillas. Continuando con la exposición, pues tenemos los símbolos de actuador. Recordemos que un actuador puede recibir señales neumáticas, eléctricas y transformarlas en impulsos para poder dar inicio a un proceso determinado. En el punto 1 tenemos con o sin posicionador u otro piloto, ¿ya? En el punto 2 tenemos, es un preferido para diafragma, montado con un piloto. El montaje es actuado por una entrada, típicamente con entrada eléctrica, ¿no? En el punto 2 señalamos esto que más se utiliza para entradas eléctricas. Estos dos puntos se utilizan para diafragmas, con actuador de resorte opuesto o no especificado, ¿no? Para el punto 3 y el punto 4 vamos a hablar también para diafragmas de resorte opuesto con posicionador y válvula piloto anulador, que presuriza el diafragma al actual. Tenemos la alternativa preferida, es este diseño que tenemos aquí. En este caso tenemos un solenoide, tenemos una válvula y bueno, y el actuador, ¿no? Le digo el diafragma. Tenemos la alternativa opcional, que es el punto 2 y bueno, es una configuración distinta. En el punto 5 tenemos un diafragma con una presión equilibrada. En el punto 6 tenemos el motor rotativo, que se muestra típicamente con señal eléctrica, puede ser hidráulico o neumático. Hay que aclarar, hay que precisar esa situación, ¿no? También tenemos un actuador de forma digital. En este caso tenemos en el punto 8 y 9 para cilindros sin posicionador u otro piloto. Tenemos de resorte opuesto con simple efecto. En este caso vemos un actuador aquí. Y en este caso tenemos de doble efecto, dos actuadores que van a trabajar en este caso.
En este caso tenemos el preferido para cualquier cilindro que esté ensamblado con un piloto, de modo que el montaje se actúe por una entrada controlada. Bien, podemos ver, ¿no?, cómo difieren estos tres, ¿no?, que son para cilindros. Seguimos, como había hablado anteriormente, aquí en este caso vemos un solenoide. Ahora vemos cilindros con posicionador y válvula piloto anulador. En este caso podemos ver aquí, anteriormente habíamos hablado del rombo y la I, que era un símbolo de interbloqueo. Dice así que este es el alternativo preferido, una burbuja con el etiquetado de instrumentos. Por ejemplo, TYI puede utilizarse en lugar del símbolo de bloqueo. Entonces podemos reemplazar esto por las siglas TY-I. En el caso de cilindros de simple efecto, tenemos implícitamente ya el esquema, ¿no? Para válvulas hidráulicas de 4 vías con conmutación solenoide doble, podemos ver que en este caso tenemos una válvula de 4 vías y tenemos una conmutación de solenoide doble, ¿no?, de lado izquierdo y lado derecho. En el punto 15 tenemos un actuador electrohidráulico. Esta es la configuración como la podemos encontrar. En el caso 16 tenemos una válvula de actuador electroneumática, y si es un convertidor también. En el punto 17 tenemos el actuador tipo pestillo con restablecimiento. En este caso tenemos un restablecimiento manual y un restablecimiento remoto, ¿no? Eso hay que aclarar que pueden tener ambos. Y puede ser alternativa la elección. Bueno, en el punto 18 tenemos solo para válvulas de alivio, de presión o de seguridad. Esto nos van a señalar que en cierto punto en el sistema pues vamos a encontrar válvulas de alivio o de presión, por redundar. Y también tenemos actuador de mano o volante, ¿no? Gracias. Ahora a continuación mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos los símbolos para reguladores, válvulas y otro tipo de autoactivos. Iniciemos con el grupo de flujo o el grupo de caudales. Regulador automático con indicador de flujo integral. Si podemos darnos cuenta en el diagrama, ¿sí?, o en el símbolo que lo representa, tenemos la línea de conexión y tenemos una circunferencia que nos indica que está instalada en el campo. Tenemos las iniciales B, C y F, que significa válvula de control con indicación de flujo. Siguiente, regulador automático sin indicación. De la misma manera, tenemos la línea de conexión, ¿sí? Tenemos un círculo que significa que está instalada en el campo y las iniciales B, C, D, que significa válvula de control de flujo. Sigamos. Indicador de área variable con válvula de mariposa manual integral. En el gráfico podemos darnos cuenta que tenemos la línea de conexión y tenemos una flechita que nos indica la dirección del flujo. Tenemos dos diagramas de válvula generales con indicación en la parte de arriba de que es una válvula manual, ¿sí? Y tenemos una circunferencia que nos indica que también está instalada en el campo, y las iniciales IF, que significa indicador de flujo. Orificio de restricción, placa de orificio, tubo capilar o tipo de múltiples etapas, etcétera. En el proceso tenemos la línea de conexión y tenemos el diagrama indicando el orificio de restricción. Siguiente, orificio de restricción perforado en la válvula. El número de etiqueta del instrumento puede omitirse si la válvula está identificada de otra manera. Tenemos de nuevo la línea de conexión y tenemos un diagrama general de una válvula, ¿sí?, con unos trazos perpendiculares que nos indican un orificio de restricción perforado. Y tenemos
la misma identificación, un círculo, sí, que nos indica que está instalado en el campo, y OF, que significa orificio de restricción de flujo. Visor de flujo liso o con rueda de pala o flapper, etcétera. Entonces, tenemos la misma línea de conexión, tenemos el círculo que significa que está instalado en el campo y las iniciales EF que significa visor de flujo. Inglés, obviamente. Siguiente, flujo de alteración de paleta. El uso del número de etiqueta es opcional. El número de lazo puede ser el mismo que el elemento primario asociado. Tenemos la línea de conexión y tenemos el diagrama que indica la alteración de flujo. Y la misma circunferencia con las iniciales XF, que indican que esto se ha instalado en el campo. Continuemos con el grupo de reguladores manuales. De autoactivos manuales. Tenemos válvula de control de mano en línea de proceso. Tenemos el diagrama de la válvula general y tenemos una indicación en la parte de arriba que nos indica que es manual. Como símbolo tenemos la misma circunferencia que nos indica que está instalada en el campo y las iniciales BH que nos indican que es una válvula, y H de hand, que es manual. Válvula de conmutación manual accionada, encendido, apagado en línea de señal neumática. Tenemos la línea de conexión y tenemos dos segmentaciones, ¿sí? Dos líneas que segmentan que nos indican que la línea es neumática. Y tenemos la misma circunferencia que nos indica que está instalada en el campo y las iniciales SH, que significa válvula de conmutación manual. Válvula de control de mano en línea de señal. Tenemos de nuevo una válvula, un diagrama de válvula general. Tenemos la indicación de que es manual y tenemos una línea de conexión neumática por las dos, por el interlineado de dos rayitas, ¿sí? Y como símbolo está la misma circunferencia. Tenemos la letra BH, que es válvulas manuales. Continuando tenemos un ejemplo del grupo de nivel. Tenemos el regulador de nivel con enlace mecánico, que está la línea de conexión, tiene un diagrama de una válvula válvula general y está interconectado con un regulador de nivel, ¿sí? Y como símbolo tenemos el mismo círculo, ¿sí? Que nos indica que está instalado en el campo, y BSL, válvula de control de nivel, ¿sí? Que L es nivel en inglés. Level es nivel en inglés. Bueno, continuamos con el grupo de los símbolos para los reguladores, válvulas y otros autoactivos de presión. Regulador reductor de presión automático con punto de consigna regulable a mano. Tenemos la línea de conexión, tenemos una flechita que nos indica la dirección del flujo, ¿sí? Tenemos un diagrama general un diagrama general de una válvula, ¿sí? Está conectado a un actuador de resorte opuesto que regresa nuevamente,
Y como símbolo está el mismo círculo que nos indica que está conectado en el campo, ¿sí? Y las iniciales BSP, que significa válvula de control de presión. Regulador reductor de presión con grifo de presión externo. Entonces, tenemos lo mismo que en el símbolo anterior. Tenemos la misma línea de conexión, la gráfica general de la válvula, el actuador de resorte opuesto, en este caso no está conectado, no está interconectado nuevamente a la válvula, sino está conectado a una parte posterior del proceso. Y el símbolo, el mismo círculo, significa que está instalado en el campo, y las iniciales BCP, que es válvula de control de presión. Regulador diferencial, reductor de presión con grifo de presión interno y externo. Ya, tenemos la misma línea de conexión, la flechita que indica la dirección del flujo, la válvula, el diagrama de la válvula general. Tenemos un diagrama que significa presión equilibrada, y tenemos está interlineado entre la parte interna de la válvula y la parte externa de la línea de conexión. La inicial es BSDP, que es válvulas de control diferencial, válvulas de control diferencial de presión. Siguiente, regulador de presión trasera autocontado. De la misma forma, ¿sí? Tenemos la línea de conexión, la dirección del flujo, un diagrama de la válvula general. Tenemos un actuador de resorte opuesto que está conectado nuevamente a la válvula. El símbolo está en una circunferencia, que significa que está instalada en el campo, y las iniciales son BSP, que son válvulas de control de presión. Continuamos con el grupo de los reguladores, válvulas y otros autoactivos de presión. Tenemos válvula de alivio de vacío, símbolo general. Tenemos en el diagrama una línea de conexión, tenemos una válvula, un diagrama de válvula de ángulo, ¿sí? Tenemos una flechita que nos indica el flujo, y tenemos una línea que está mandando una señal eléctrica binaria. El símbolo que está representado en un círculo, que significa que está ubicada en el campo, y las iniciales BSP, que significa válvula de alivio de presión. Válvula de alivio de presión de vacío, resorte o peso cargado o con piloto integral. Tenemos una línea de conexión, tenemos un diagrama de válvula de 3 entradas, ¿sí? Donde ingresa vacío y sale presión, y manda una señal eléctrica binaria. Está como símbolo, otra vez está en un círculo, ¿sí? Que significa que está ubicado en el campo, y es válvula de alivio de presión. Tapa de presión de alivio de presión y vacío. Tenemos exactamente un diagrama, el diagrama de la tapa, y está como símbolo válvula de alivio de presión, y está en una circunferencia, lo que significa que está ubicado en el campo. Siguiente, válvulas de seguridad o de alivio de presión y vacío. Patrón de ángulo disparado por solenoide integral. Entonces, tenemos la línea de conexión, ¿sí? Tenemos un diagrama de una válvula de ángulo, ¿sí? Que está presurizando de este lado. Tenemos una señal eléctrica que está conectada a un solenoide, ¿sí? Y este solenoide está mandando una señal eléctrica binaria, ¿sí? A
a la seguridad, alivio de presión. Y obviamente como el símbolo está encerrado en un círculo, significa que está ubicada en el campo. Continuemos con el grupo de la presión. Disco de ruptura o cabezal de seguridad para alivio de presión. Tenemos el diagrama, la línea de conexión, tenemos la flechita que nos indica el flujo y tenemos el diagrama de el disco de ruptura, ¿sí? Y tenemos las iniciales ESP, que significa disco de ruptura para alivio de presión. Obviamente con sus siglas en inglés. Tenemos disco de rotura o cabezal de seguridad para alivio de vacío. Tenemos exactamente lo mismo que el anterior, solamente que el diagrama cambia porque es para alivio de vacío. Entonces, y el símbolo está en un círculo que significa que está instalado en el campo, y las iniciales son ESP, que como ya dije hace un momento es disco de ruptura de alivio de presión. Válvula de alivio de presión operada por piloto. Tenemos la línea de conexión, tenemos tenemos la flecha del flujo, tenemos una válvula de ángulo, tenemos la dirección donde se va a presurizar la presión, tenemos una señal eléctrica, ¿sí? Que va a estar operada por un piloto, y tenemos el retorno a la línea de proceso. Vamos con el grupo de las temperaturas, ¿sí? Tenemos regulador de temperatura, tipo de sistema de llenado. Ya tenemos aquí la línea de conexión, tenemos la flechita que nos indica la dirección del flujo, tenemos un diagrama general de una válvula, tenemos un actuador de resorte opuesto, que está conectado a un actuador de resorte opuesto, y esto está conectado a una línea de tubo capilar. Tenemos las iniciales, BST, que significa válvula de control de temperatura, y está encerrada en un círculo, por lo que significa que está instalada en el campo. Tenemos enchufe o disco de fusible. Está el diagrama del disco de fusible, y como símbolo tenemos un círculo, que significa que está instalado en un campo, y las iniciales EST, que significa disco de fusible de la temperatura. Listo. Siguiendo con la exposición, tenemos símbolos para la acción de un actuador en caso de que falle la energía del actuador. Por lo general, esto es típicamente aplicado para los actuadores, ¿sí? Que funcionan del tipo diafragma. Tenemos los siguientes: válvulas de 2 vías con falla abierta. En el diagrama vemos la línea de conexión, vemos un diagrama de una válvula general, tenemos una dirección con la flechita hacia arriba, ¿sí? Que significa que nos da a entender que está abierto, y tenemos el actuador de resorte opuesto, ¿verdad? Siguiente, válvula de 2 vías con falla cerrada. De la misma manera tenemos la línea de conexión, tenemos un diagrama de válvula general, y tenemos el actuador
el actuador de resorte, sí, opuesto, pero esta vez está con una indicación hacia abajo, quiere decir que está cerrado. Aquí tenemos válvula de 3 vías, falla abierta en la ruta AC. Nos indica el diagrama de una bomba de 3 vías, están las 3 vías, y tenemos un actuador de resorte opuesto, y tenemos la dirección, esta flechita nos indica la dirección de la falla, que es de A a C. Válvula de 4 vías, falla abierta a los caminos AC y DB. De igual manera que la anterior, tenemos un diagrama de una válvula que es de 4 vías. ¿Sí? Tenemos las 4 vías. Y nos muestra, y las flechitas nos ayudan a indicar las fallas que están marcando AC y BD. Y tenemos el actuador de resorte. Cualquier falla bloqueada, cualquier válvula falla bloqueada. Tenemos la línea de conexión, tenemos una válvula, el diagrama de una válvula general, y tenemos un actuador de resorte opuesto, y tenemos las dos líneas, las dos intersecciones de línea que nos ayuda a entender, de acuerdo a lo que nos explicó la compañera, que esto significa que no está definida la falla, sí, del tipo de falla. Y tenemos cualquier válvula de falla indeterminada, ¿sí? De nuevo tenemos la línea de conexión, un diagrama de una válvula general, y tenemos un actuador de resorte opuesto, y tenemos una línea que significa que la falla está indeterminada. Ahora, aquí está un ejemplo comparativo. Tenemos un proceso de destilación, ¿sí? Tenemos el tanque de alimentación, tenemos la columna de destilación, tenemos un reciclador, un recuperador de destilado, tenemos el tanque de almacenamiento. De acuerdo a los conocimientos aprendidos, podemos entender de una manera más clara este diagrama, ¿sí? Este diagrama de instrumentos y tuberías de una manera más técnica y clara. Entonces, tenemos el tanque de alimentación que está conectada a esta bomba de aquí. Esta bomba viene por esta línea de conexión. Acuérdense que la flechita nos ayuda a ver la dirección del flujo. De aquí se conecta a FT, que es una transmisión de flujo, que le han dado la numeración de 111, y esta transmisión de flujo manda una señal, como está interlineada, sabemos que es una señal eléctrica, ¿sí? Al controlador de flujo, ¿sí? Y este controlador de flujo le manda una señal eléctrica a la válvula de flujo 111 también. Entonces, recordemos que el círculo nos da a entender que el regulador o el actuador está en el campo. Este círculo, con esta intersección en medias, nos da a entender que además de estar en el campo, está de libre acceso para el operador. ¿Sí? Continuemos con la línea de proceso, y lo que está en el tanque de alimentación va a ingresar a la columna de destilación. Esta columna de destilación es calentada mediante vapor. Si nos podemos dar cuenta, esta gráfica que está aquí, este diagrama, este símbolo de un círculo, con una especie
de línea imperfecta, ¿sí? O discontinua, significa un intercambiador de calor, ¿sí? Está ingresando vapor, ¿sí? Está ingresando vapor para calentar la columna de destilación. De la misma manera que en la parte de arriba, ¿sí? Tenemos una transmisión de flujo que le manda una señal al controlador de flujo y este controlador de flujo le manda una señal a la válvula de flujo para poder regular la entrada de presión. Entonces entra el vapor por el lado de acá, el vapor se condensa y vuelve a ser calentado mediante el intercambiador de calor y vuelve a ingresar vapor. Sigamos. Continuando con la columna de destilación, una vez que el producto que sale aquí es pasado por un intercambiador de calor, luego va hacia un recuperador de destilado y el producto que no cumpla con los parámetros establecidos va a un reflujo y esto está conectado a una bomba, a una transmisión de flujo, a un controlador de flujo y a una válvula de flujo para poder indicar, para que pueda regresar a la columna de destilación y volver a repetir el proceso. OFO nosotros sabemos que es un orificio de perforación de flujo que es por seguridad. Con respecto a la seguridad, nosotros también tenemos en la parte de aquí tenemos una transmisión de presión. Sí, que esta transmisión de presión está conectada a un controlador de presión. Sí, este controlador de presión está conectado a una válvula de presión que tiene un desfogadero al aire libre para poder liberar la presión en caso de que no esté dentro de los parámetros por temas de seguridad. Ya, entonces, el producto que sí cumple con las expectativas procede a pasar por esta bomba y a llegar al tanque de almacenamiento del producto final. Tenemos aquí de igual manera, tenemos una transmisión de flujo, un controlador de flujo y tenemos una válvula de flujo que nos permite regular la entrada y salida para llenar el tanque de almacenamiento. Correcto. Entonces, aquí también tenemos tenemos el producto, una transmisión TT, que es transmisión de temperatura, ¿sí? Tenemos un controlador de temperatura, ¿sí? Y este controlador de temperatura manda una señal directamente al control de flujo que va al almacenamiento. Nos podemos dar cuenta que en la parte de aquí abajo hay un TL, que es una transmisión de nivel, ¿sí? Le manda una señal eléctrica al controlador de nivel y este controlador de nivel manda una señal eléctrica a controlador de flujo y manda una señal a la válvula de flujo y a la transmisión de flujo para poder abrir y cerrar la válvula en caso de que se necesite desocupar la columna de destilación para hacer limpieza, cambiar de lote, dependiendo del proceso que se esté destilando. Bueno, eso es todo por parte de nosotros. Muchas gracias.